sobreviven al toque cruel del destino después de que contestara aquella llamada. Camille, con apenas 21 años, creía que la vida estaba en su mejor momento. Soltera, viviendo en otra ciudad, había conquistado algo con lo que siempre soñó: la independencia. Lejos de la casa de sus padres, aprendía a cuidarse sola, a enfrentar las responsabilidades del día a día y a sentir el orgullo de cada pequeña victoria. Pero como toda joven, también sabía disfrutar de la vida. Le encantaban las fiestas universitarias, las noches iluminadas por la música alta y las risas entre amigos. No rechazaba una copa, y muchas veces dejaba que la ligereza de la juventud guiara sus pasos hasta el amanecer. Entre libros y fiestas, Camille equilibraba sueños y placeres. Era la muchacha que podía pasar noches enteras estudiando, y el fin de semana bailar como si no existiera el mañana. Su sonrisa reflejaba no solo juventud, sino también una fuerza silenciosa, escondida detrás de la dulzura de sus ojos. Porque, aunque disfrutaba de las fiestas y de esos pequeños escapes de la rutina, en el fondo cargaba la esperanza de un futuro construido con esfuerzo y dedicación. En los pasillos de la universidad, era vista como aquella joven llena de brillo, determinada, que parecía tener el mundo a sus pies. Muchos la envidiaban por su energía, por su valentía, por esa intensidad con la que vivía. Camille creía que nada podría quebrar ese momento, que su juventud sería eterna. Pero el destino, cruel e imprevisible, estaba a punto de demostrar que incluso las sonrisas más fuertes pueden desvanecerse entre lágrimas. Únete a nuestra familia, dale like, suscríbete al canal y escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos acompañas. Así sabremos que no estamos solos. La vida de Camille se derrumbó con una sola llamada. El teléfono sonó, y al otro lado de la línea, una voz fría, temblorosa, trajo la noticia que ninguna hija está preparada para escuchar. Un accidente. Grave. Irreversible. Sus padres no habían sobrevivido. El mundo, que antes estaba lleno de planes y colores, de repente se volvió gris. El tiempo pareció detenerse. El aire le faltaba. Sus piernas no la sostenían. Camille sintió como si su juventud hubiera sido arrancada en un suspiro cruel del destino. En el velorio, entre flores marchitas y el llanto ahogado de los familiares, permanecía en silencio, sus ojos fijos en los ataúdes, como si todavía esperara que todo fuera un error, una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero no lo era. Esa era su nueva realidad. Y en medio de aquel dolor estaba Sofía, su hermanita de apenas 7 años, confundida, perdida, preguntando en voz baja: «¿Van a volver, verdad, Camille?» Fue en ese instante cuando la joven comprendió. En un solo día, dejó de ser hija para convertirse en madre. 2 niñas, unidas ahora únicamente por el dolor. Los días siguientes fueron aún más crueles. La rutina universitaria, los exámenes difíciles, las exigencias del hospital. Todo continuaba demandando lo mismo de ella. Pero ahora había una niña esperándola en casa, pidiendo abrazo, necesitando protección. Las noches eran las más duras. Sofía despertaba llorando, atrapada en pesadillas, llamando a sus padres. Y allí estaba Camille, intentando ser fuerte, acunando a su hermana en los brazos, susurrando para tranquilizarla, aun cuando sus propias lágrimas caían en silencio. Por la mañana se miraba al espejo y forzaba una sonrisa, como si quisiera engañar a todos, incluso a sí misma. Pero en el fondo, Camille estaba rota, porque ya no era solo una estudiante, era el refugio de una niña que lo había perdido todo. Y aunque luchaba cada día por ser fuerte, en el silencio de la noche, ella misma estaba perdida. En medio del caos de su rutina hospitalaria, entre pacientes, guardias y papeles, apareció Diego, médico residente, joven, encantador,
con una sonrisa que parecía iluminar los pasillos grises del hospital. No era solo su apariencia lo que llamaba la atención de Camille, era la gentileza inesperada, el cuidado sutil en cada detalle, la forma en que miraba a los pacientes y a quienes, como ella, cargaban dolores silenciosos. El primer encuentro visual entre ellos fue como un choque delicado. Por un instante, toda la amargura que la joven llevaba dentro pareció suavizarse. Era como si la vida pusiera una mano suave sobre su hombro, susurrándole que aún había espacio para la esperanza, que todavía existía lugar para el amor. Poco a poco, Camille se vio dividida entre dos vidas, la de estudiante dedicada, enfrentando exámenes difíciles y largas guardias, y la de cuidadora incansable de su hermana, que necesitaba protección y cariño constantes. Entre tareas y responsabilidades, comenzó a notar a Diego en los pasillos, durante los turnos, en los pequeños gestos que iluminaban sus días. Una palabra, un gesto, una sonrisa, y su corazón, cerrado desde hacía tanto tiempo, comenzaba a sentir algo que creía perdido, pero la culpa era constante, mordía su conciencia. Miedo, inseguridad y recuerdos dolorosos le impedían entregarse. ¿Cómo pensar en amor cuando la vida le había quitado todo? Aún así, en la mirada atenta y paciente de Diego, había una promesa silenciosa, una certeza de que no todo dolor dura para siempre. Y aunque Camille intentara negarlo, sentía que ese hilo de esperanza podía transformarse en algo capaz de curar incluso las heridas más profundas. Camille caminaba por los pasillos de la universidad con el peso de 1000 responsabilidades sobre sus hombros. Cada examen, cada guardia en el hospital, cada cuidado con Sofía parecía multiplicarse, y no podía evitar preguntarse, ¿podría con todo? Además de la carga física y emocional, sentía las miradas críticas de algunos compañeros. Algunos susurraban al verla llevar a su hermana a las clases. Otros no ocultaban la sorpresa ante la dedicación de la joven. La sensación de ser juzgada aumentaba el peso de la culpa, y Camille se cerraba aún más en su propio mundo. Diego, atento y paciente, le ofreció ayuda. Un gesto simple pero lleno de significado. «Déjame ayudarte un poco», le decía, queriendo aliviar su carga. Pero Camille resistía. No quería depender de nadie. No podía permitirse mostrar debilidad ni entregar parte de sí misma, aunque fuera solo un poco. Y así, su corazón libraba una batalla silenciosa, intensa, entre la fuerza y el miedo, entre la soledad y la entrega. Cada decisión era un delicado equilibrio, y cada día parecía un nuevo desafío entre amar, proteger y sobrevivir. Aquella mañana, Sofía despertó pálida, con fiebre y temblores. Camille sintió un nudo apretarle el pecho, y el desespero se apoderó de cada fibra de su cuerpo. La sostuvo en brazos, sintiendo el corazón de su hermana acelerado, y por primera vez, la sensación de impotencia invadió su alma. Corrió hacia el hospital. Cada minuto parecía una eternidad. A cada paso por los pasillos, su mente inventaba escenarios sombríos. ¿Y si era grave? ¿Y si algo le sucedía? Camille sentía que todo el peso del mundo descansaba sobre sus hombros, y que si algo fallaba, no habría nadie para arreglarlo. En el hospital, los médicos y enfermeros hacían su trabajo, pero Camille estaba tan involucrada que cada sonido de máquina, cada mirada preocupada, intensificaba su miedo. Era como si, en ese momento, no solo estuviera en juego la salud de Sofía, sino también la fe de Camille en la vida. Se preguntaba si podría seguir adelante, si sería lo suficientemente fuerte para enfrentar lo inesperado, si aún quedaba esperanza cuando todo parecía a punto de derrumbarse. Y allí, entre lágrimas silenciosas y manos temblorosas, Camille aprendió algo que jamás olvidaría, que el amor, cuando es verdadero, es más poderoso que el miedo, y que la fuerza de una hermana puede mover incluso los días más oscuros.
Con el paso de los días, la fiebre de Sofía comenzó a ceder. Cada sonrisa que esbozaba, cada juego simple que volvía a realizar, llenaba el corazón de Camille de un alivio indescriptible. La joven percibió, por primera vez en semanas, que quizá podía respirar de nuevo, aunque con cautela. Entre noches sin dormir, exámenes, guardias y cuidados con su hermana, Camille aprendió una lección profunda. No necesitaba cargar todo el peso sola. Aprendió a aceptar ayuda, a compartir el dolor y la responsabilidad, y a reconocer que, incluso en la tragedia, había personas dispuestas a caminar a su lado. Diego, paciente y atento, permanecía presente. Con pequeños gestos, miradas y palabras, mostraba que entendía el delicado equilibrio que Camille necesitaba mantener. Y entonces, en un momento tranquilo, lejos del hospital y del bullicio, Diego se declaró. Sus palabras eran sinceras, pero llenas de comprensión. Respetaría su tiempo, sus miedos y las heridas que aún debía sanar. Camille sintió un torbellino de emociones. Amor, miedo, esperanza y gratitud se mezclaban en su pecho. Por primera vez en mucho tiempo, permitió sentir que podía amar de nuevo, sin negar la responsabilidad que tenía con Sofía. No sabía lo que el futuro le depararía, ni cuáles desafíos tendría que enfrentar todavía, pero había algo seguro. Ya no eran solo dos, eran tres corazones, unidos por el dolor, por la esperanza y por un amor que acababa de nacer. Y, en ese instante, Camille comprendió que incluso después de la tormenta más fuerte, aún había espacio para que la vida floreciera, para que los sueños renacieran y para que la felicidad encontrara su camino. ¿Te gustó esta historia? Entonces suscríbete al canal, dale like a este video y comparte tu historia también en los comentarios. Nos encantará conocerla.